José Ignacio es un hombre que está acostumbrado a navegar en todos los mares. O sea, por lo tanto, es una cosa fácil. Gracias, Eduardo. Segundo, de esto sabe un rato. Y sabe un rato porque lleva muchos años trabajando en el ámbito de la energía, que es un ámbito que va cambiando mucho. Ayer hablamos un momentito y quedamos en que trasladaba un poco tu perfil, de una manera, si quieres, un poco sintética, y luego traslado algunas preguntas que quizás están en el ámbito pues, social, porque este es un tema al final ciudadano y empresarial, y por lo tanto que nos afecta a todos, a sujetos, personas físicas, personas jurídicas y sociales. Incluso con las noticias del último día, porque las noticias de la prensa de hoy parece que nos sacan del apuro, que no será así, porque eso, como los fármacos, habrá que esperar unos cuantos años. Bueno, José Ignacio Ormaeche es ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad hidráulica y energética. Nada, una carrera, como ustedes saben, muy sencilla. Y en el año 91 obtuvo el título también de Máster de Dirección de Empresas del INSIDE, de la Universidad Comercial de Deusto, en marketing. O sea que tiene una visión técnica y luego se ha procurado una visión pues, comercial y de marketing del negocio. Desde el 13 es director general del Clúster de Energía del País Vasco. El clúster, saben ustedes que en el País Vasco hay una organización de clúster, de esferas de negocio, que agrupa a más de 200 empresas y que tiene como target mejorar la competitividad de las empresas del sector energético de Euskadi, con especial atención a las pymes. Del 6 al 13 fue director del Ente Vasco de la Energía, el EVE. Bueno, hace poco estuvimos en el Museo Guggenheim celebrando el 40 aniversario del EVE. Hace 40 años alguien se preocupó aquí del tema y puso en marcha el Ente Vasco de la Energía, que hizo muchas cosas. Que, bueno, tú has sido testigo inmejorable de todas ellas, porque has estado ahí pues 7 años, ¿no? 7 años. Que pues, tiene cosas que decir. En paralelo a esta posición, el Ente Vasco de la Energía fue miembro del Consejo de Administración de diversas empresas participadas. Les sonarán los nombres: Naturgas Energía, Bahía de Vizcaya Gas, todos esos buques de gas licuado del petróleo que vienen de esos sitios tan lejanos, a veces producidos con tecnología de fracking, y que llegan al puerto de Bilbao, amarran y descargan, son buques de Bahía de Vizcaya Gas. Es una paradoja que nosotros, que hemos dicho que no a nivel español, a nivel vasco y a nivel local, a explorar, no digo a desarrollar, digo a explorar oportunidades en el ámbito de hidrocarburos, estemos importando buques de gas licuado del petróleo del mercado americano y de otros. No deja de ser una paradoja. Presidente también del CIC Energigune y de las sociedades públicas asociadas, CADEN, etc. Del 98 hasta el 2006 desarrolló su actividad profesional en una empresa que le sonará, el grupo Gamesa, ocupando la responsabilidad de director de operaciones de Gamesa Eólica, que tiene mucho que ver con una energía que se llama renovable y que tiene todo el futuro, y parte del presente, ¿no? Y mucho presente. Y mucho presente. Y director general de Siensa, perteneciente también al grupo Gamesa. El currículum está construido desde hoy hacia atrás. En el 95, y 96 y 98, director de marketing del grupo Coimpasa, actividades de ingeniería y consultoría, y antes Centro Tecnológico Robótica. Es decir, es un hombre que tiene una magnífica formación y que ha sido testigo de la evolución de algo que está cambiando nuestra forma de vida. Y yo ahora paso a contarles algunas preguntas que surgen en este ámbito, con la idea de que en el desarrollo de su conferencia pues las aborde más o menos, aunque luego en preguntas posteriores. Bueno, lo primero, el recuerdo infantil que yo al menos tengo de la energía es algo tan sencillo como Tintín. Tintín en el país del oro negro. Algunos de ustedes se acordarán,
pero el personaje de Tintín andaba por allí dando vueltas a cuenta de la importancia que tenía el petróleo. Porque es Churchill, en el año 1911, el que toma una decisión estratégica. Sustituye el carbón de Gales por el petróleo persa. Es decir, por el petróleo de ese sitio tan complicado ahora que es Irán. Y eso tiene una serie de consecuencias en el conjunto de la sociedad, porque el Reino Unido en aquella época era una economía motora. Pocos años antes, un tal Rockefeller, que también la sonará, había creado la Standard Oil, que es una de las grandes referencias. Luego se crearon otras muchas compañías petroleras. Hoy las compañías petroleras corren veloces a vestirse de verde comprando divisiones de energías renovables. Es decir, es un mundo muy curioso es un mundo que está en pleno cambio. Nuestras empresas, ¿a ustedes les afecta la cosa? Claro que les afecta en la factura del gas, en la factura de la electricidad, en si me compro este coche o no me compro este coche. Y les está afectando indirectamente por el efecto combinado de la geopolítica y la energía en la inflación. Una inflación que se controla un poco más en la parte no alimentaria, pero que está disparada en el tema alimentario. Pero les afecta a las empresas a la vez, porque hay una empresa que se llama Guardian, que produce una cosa que se llama vidrio plano, y para producir vidrio plano usted tiene que meter en un horno, pues tiene que meter sílice, óxido de hierro y otros minerales, y calentarlo, y esa forma de calentarlo demanda una fuente de energía. Afortunadamente nuestras empresas, alguna de ellas está muy preparada, y Guardian es de las que más preparada está. Es capaz de cambiar de gas licuado del petróleo a otras fuentes de energía y manejar los precios del mercado. Pero esto le está haciendo polvo, porque no puede pasar al mercado, aunque vende mucho volumen de vidrio plano, sobre todo para construcción, no puede pasar al mercado el incremento de costes de energía, porque no lo acepta, porque no puede pasar en sus precios el incremento de sus costes. Aernnova, pues Aernnova es una compañía que hace partes de aeronaves. Pues es que el sector aeronáutico está cambiando. Se está hablando de combustibles alternativos, se está hablando de una revolución de la forma de vivir y de viajar, y todo esto pues también condiciona a lo local. En la automoción, pues ¿qué les voy a decir de la automoción? Tenemos una fábrica de furgonetas, que es un nicho, es un lujo para Vitoria tenerlo, porque no compite en el mercado general de furgonetas commodity, sino que es una furgoneta un poco de nicho. Pero esa furgoneta de nicho estaba basada en una tecnología que eran los motores de combustión de hidrocarburos, donde Europa era líder, más o menos. Mi conocimiento en estos temas es general. De vez en cuando le miraré a José Ignacio pidiendo un poco de indulgencia. Pero lo que creo que es interesante es trasladar trazos gruesos. Entonces Europa era líder en la combustión de hidrocarburos, motor diésel. Bueno, pero ahora resulta que nosotros somos una especie de adelantados de la ecología y siendo los responsables del 10% de las emisiones globales, queremos colocarnos estratégicamente como europeos en el liderazgo de la economía verde. Bueno, complicado. ¿Por qué complicado? Porque vamos a ver lo que hacen los demás, qué hacen los chinos, qué hacen los americanos, qué hacen los indios, porque han ido a Glasgow y no está muy claro lo que quieren, y luego han ido a Egipto y está todavía menos claro lo que quieren. Entonces, la apuesta europea, me parece que soy Ignacio Marco Gardoqui, escribí un artículo en El Correo diciendo, por fin, la Unión Europea ha reaccionado. Tú puedes ser el más verde del mundo, pero si tus productos son muy verdes, tienen unos costes adicionales. Otro mensaje, me gustaría conocer la opinión de José Ignacio. No se dice, pero la transición va a costar. Le va a costar al Estado español, a la Unión Europea, a la Comunidad Autónoma Vasca, al Ayuntamiento de Vitoria, a la Diputación Foral de Álava y a cada uno de ustedes. Si nosotros queremos hacer la transición, es una decisión nuestra, pero tenemos que ser conscientes de que esto no es gratis. Cuesta. Cuesta un dinero y cuesta un relajo en nuestra posición competitiva, que habrá que ganarla en la nueva economía que está por generar. La Unión Europea, estamos hablando de esto, tiene unos derechos de emisión del CO2, están en un mercado, eso también encarece. También hay alguna cuestión sobre eso.
si puedes, nos comentas algo sobre el tema. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Europa? Somos súper guays, somos súper líderes de la economía verde, pero resulta que tenemos un suelo de cristal. ¿Por qué? Porque la geopolítica pesa, porque el orden mundial que teníamos está acabando y se abre un nuevo orden. Y en ese nuevo orden cada uno empuja para coger una posición. Rusia, a través de Putin, ha empujado. En el primer empujón Europa hizo como que no se enteraba, que es la invasión de Crimea, y en el segundo empujón, pues se ha enterado y ha tomado una decisión estratégica con los Estados Unidos, que es combatir esa posición invasora de Putin. Pero eso cuesta. Y como nos cuesta, resulta que nos hemos dado cuenta de la dependencia que tenemos. El primero, Alemania. Porque Alemania, cuando la gente dice, hombre, no, es que hay que ver, es que los americanos son muy malos y tal. A ver, aquí, el que más ha luchado porque porque Rusia tenga una relación comercial con Europa y que eso engrane y que sea una unidad, ha sido Alemania. Y el primero que se ha sentido molesto por la invasión y por la decisión de Putin ha sido Alemania. Hasta el punto de que el gobierno alemán, con los verdes en un gobierno de concentración, está hoy siendo el más duro de los europeos con la posición rusa. ¿Qué nos pasa? Que somos dependientes, estamos tratando de reducir la dependencia, por eso recibimos más barcos. Está el tema de España con Argelia, también sería interesante conocer tu posición. Así desde lejos parece un tanto extraño que te estés llevando bien toda la vida con uno que tiene gas y justo 2 minutos antes de que empiece el lío te lleves mal. Hombre, no sé si era el mejor momento. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha generado un dogma que se llama taxonomía y ha venido a decir que está muy bien lo de dejar el hidrocarburo y irnos al futuro de los renovables, pero que en el camino necesitamos unas energías de transición. Y esas energías de transición son las renovables y el gas, entre comillas, yo podría titularlo, me corregirás luego, como una especie de mal necesario. Una fuente de energía, depende de con quién hables, de qué posición ocupe en el espectro político, ecologista, pues lo mira. Luego hago un resumen rápido. Pues con esta taxonomía estamos hoy. La posición europea es un poco comprometida. Este es el resumen que yo les quería hacer. Supongo que abordarás la cuestión de la fusión nuclear y yo lo que he formulado es preguntas que se hace la gente, que se hacen las empresas. Yo lo vivo en el Pleno de la Cámara con carácter ordinario. Estamos en el medio de una transición en el que queremos ser el maillot amarillo, pero no sé si tenemos equipo. Y la crisis de Ucrania nos ha puesto un poco en evidencia. Tenemos buenas noticias, tenemos inversiones en Mercedes, tenemos una fábrica de baterías, pero cuando uno mira quién produce las cosas que van a estar en el futuro, pues hoy los que están mejor y más fuertemente posicionados en esas cosas no somos los europeos. Tampoco en los elementos accesorios. Bueno, yo te doy oportunidad de que me contradigas en parte, en todo, en mucho, porque los dos somos de Bilbao, somos del mismo colegio y tenemos cierta identidad. Eso siempre hay. Venga. Muy bien. Pues muchas gracias. Mi idea era hacer una presentación en la que, trocara una serie de temas. Intentaré ir contestando algunas de las muchas y profundas preguntas que me ha estado lanzando Eduardo. Pequeños charcos. Bien, pequeños charcos. Algunos jardines, sí. Entraré en algunos jardines, en otros no entraré tanto y dejaré a que si luego al final me quieren hacer alguna pregunta o que entre en alguno de esos charcos, jardines que Eduardo apuntaba, pues entraré. Así que gracias por la presentación. Se nota que es amigo y que hemos compartido muchos años de colegio. No sé si está mi presentación por ahí. Yo, si no os parece mal, igual me pongo de pie y así me muevo un poco más, que entre que me seguís y me veis. Tiene como dos partes la presentación. Voy a empezar con la parte más general, la transición energética, esta palabra que tanto se está usando, y hay una segunda parte en la que entraré un poco más a lo que sería el título que le he dado a la presentación,
Igual me oís mejor así. Así esfuerzo menos. Vale. Como digo, en la segunda parte entraría más a lo que he llamado retos y oportunidades, que sería esa transición, eso que hemos definido como transición energética. Le decía ayer a Eduardo cuando hablábamos que hablaré un poco de mi libro. Desde el clúster de energía, como él os ha comentado, es una asociación, la Asociación de Empresas del Sector Energético del País Vasco. Ahora estamos en torno a 200 organizaciones asociadas al clúster y nuestra función es básicamente ayudarles a esas 200 organizaciones a mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades que surjan a nivel global en el ámbito energético. Ahora en esto que estamos llamando transición energética. Así que os hablaré en qué estamos trabajando desde el sector empresarial industrial del País Vasco para afrontar esos retos y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades. Habréis oído hablar muchas veces de que la transición tiene problemas y tiene amenazas, pero sobre todo hay que interpretarla en clave de oportunidad. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas oportunidades. Así que, si os parece, empiezo. Por cierto, os dejaré también la presentación, por supuesto está a disposición para el que la quiera tener o releer alguna noche de insomnio, pues tenéis ahí las noticias. Ha hablado Eduardo de las últimas dos COPs, la de Glasgow y la de Egipto. La COP, sabéis que es la cumbre de cambio climático que se celebra anualmente. El concepto de transición energética surge en la COP de París del año 2015, en la cual se llegan a una serie de acuerdos por parte de la mayor parte de los países. Siempre están los grandes, primero fue Estados Unidos y ahora es más China y, en fin, se sigue discutiendo año tras año en esos objetivos, pero básicamente es tratar de conseguir que la temperatura media global en el año 2050 esté por debajo de los 2 grados centígrados. Hay ya unas teorías que han salido sobre el 1,5. Habréis oído también hablar de la corriente o la teoría de que no son 2 grados, hay que tratar de no superar el grado y medio. Y para eso, fundamentalmente, el gran emisor de CO2, o sea, la causa principal del orden del 70-80% de las emisiones a nivel global, vienen, yo suelo decir, no de la energía, no de la producción de energía, sino del consumo de energía. Como consumimos energía, necesitamos producirla y hasta la fecha, y hasta hace muy pocos años, la mayor parte de esa energía que producíamos para nuestro consumo, de las personas, de los edificios, del transporte o de la industria, era a partir de fuentes de energía que emitían CO2. A partir de ese compromiso, digamos, se pone en marcha toda una serie de medidas para esa reducción de emisiones y ahí es donde entra el concepto de transición energética. Os he incluido una de las muchas definiciones que hay, todos los organismos han hecho sus definiciones, pero básicamente es la transformación del sistema energético a nivel global para que pase a ser un sistema energético de emisiones cero, es decir, que toda esa energía que necesitamos consumir para mantener el nivel, digamos, de desarrollo que hoy tenemos, sea de emisiones cero. Para eso, ¿qué hay que hacer? Descarbonizar la economía. Otra palabra que vais a oír mucho, descarbonizar, quiere decir, pues, hacer procesos, productos y usos industriales sin emisión de CO2, sin utilizar ni combustibles en la energía, ni a veces como materia prima en los procesos que emitan CO2. Me voy a parar un poco en este triángulo que suelo decir yo que esto es de primero de energía, el famoso triángulo de la energía que algunos llaman trilema. En alguna conferencia, en algún artículo veréis el trilema de la energía, que son los 3 aspectos que tiene que cubrir cualquier fuente de energía. Estamos hablando, voy a empezar por quizá históricamente, seguridad y acceso energético. La primera cuestión que le demandamos a una fuente de energía es que sea segura en el sentido de que tengamos garantizado el acceso a esa fuente de energía. Queremos energía, la queremos siempre, en todo momento, cuando la necesitamos. Por lo tanto, primera condición, que tenga acceso, que tenga garantía que la voy a tener. Segunda, que sea competitiva en costes, que sea asequible, que el acceder a esa energía no nos cueste algo que sea prohibitivo, bien como particulares, bien como empresas o industrias. Y el tercero, lo digo históricamente porque este es el que surge a partir de ese concepto de transición energética, es decir, a partir de que decidimos que tenemos que producir energía sin emitir CO2, es la llamada sostenibilidad ambiental. Es decir, que la energía la tengamos garantizada, la tengamos a un coste asequible y que no sea
ni contaminante, ya no hablo solo de CO2, cuando hablamos del NOx o de otro tipo de gases en las ciudades, sobre todo el problema en las ciudades no es el CO2, son los gases que se emiten, las partículas. Por lo tanto, ahí entraría todo ese concepto, aunque si hablamos de tema de transición energética, sobre todo se está hablando del tema de emisión de CO2. Bueno, no hay ninguna fuente de energía. Yo llevo 35 años, como nos ha recordado Eduardo, en este baile. Ninguna fuente de energía que nos cumpla los tres aspectos o nos dé las tres condiciones del acceso a la energía de forma simultánea. O sea, ¿cuál es la fuente de energía ideal? Ninguna. Ninguna cumple las tres. Y ahí me podéis alguno empezar a retar, porque alguno podéis empezar a decirme la nuclear. Nuclear, pues hay uranio suficiente, no está especialmente localizado en países problemáticos, voy a tener cierta seguridad de acceso, la tecnología está desarrollada, es barata, vamos a dejarlo en que una vez construida la central nuclear es barata, pero hay residuos. Aparte del nivel de riesgo, de que pueda haber accidentes y demás, pero lo que siempre se nos olvida es que al final, cuando esa central nuclear se desmantela o cada cierto tiempo, cuando estamos cambiando el combustible, el uranio, hay un residuo nuclear. También, no sé si habéis seguido las noticias de ese lugar en España que se ha designado como cementerio nuclear y que ahí están viviendo su particular odisea de si va a serlo o no va a serlo. El gas natural durante algún tiempo pareció, o hasta hace 8 meses o un año podía haber sido casi, porque estabas diciendo que el gas natural, unos, decía Eduardo, unos la consideran la mal menor o mal que hay que soportar. Hace 15 años el gas natural siempre se ha llamado la fuente de energía de transición, o sea, la de la transición. Entre el escenario de combustibles fósiles, emisiones de CO2 y el escenario final al que todos nos gustaría llegar de 100% renovable, vamos a decirlo así, el ideal, el gas natural siempre lo hemos llamado, los del mundo de la energía de transición, porque es la que nos iba a permitir cubrir razonablemente estos tres aspectos, este trilema, para llegar a esas fuentes ideales renovables en las que nos queremos instalar dentro de 10, 20 o 30 años, pasando de un escenario, digamos, muy contaminante como es el que hemos vivido en las últimas décadas a nivel global. El gas natural, hay mucho gas natural, está muy repartido o más repartido que el petróleo en el mundo. Es decir, hasta hace unos años decíamos, no tenemos tanto problema como con el petróleo, porque el petróleo, claro, es que son los árabes, es que es la OPEP, es que son 4 países muy problemáticos, que cuando hay una crisis en Irán o en Irak o en Oriente Medio, estamos todos temblando con el petróleo. No, el gas natural no, está muy repartido. Viene de Argelia, viene de los Emiratos, pero viene también de Noruega y viene de Estados Unidos. Es decir, tenemos rediversificada la fuente, es más seguro. Era muy competitivo en costes hasta hace un año, exactamente no hasta que empezó la guerra, sino que también, ¿os acordáis que el problema de los precios empezó algo antes por culpa de la guerra? O sea, Putin estaba preparando la guerra cuando de repente nos empezó a estrangular el precio del gas. Y en la sostenibilidad ambiental está a medio camino. Obviamente es un combustible fósil, contamina, emite CO2, pero mucho menos que el carbón o que el petróleo. No es cero emisiones, como son las renovables, que es donde queremos llegar, pero digamos estaba en ese medio camino con un orden de magnitud menor, creo que es 3 veces menos que el carbón. O sea, por cada unidad de energía generada con gas natural emitimos 3 veces menos que con el carbón. Bueno, pues parecía que era la alternativa. ¿Qué nos ha pasado? Pues que de repente esa multitud de fuentes de suministro, al menos en algunos lugares del mundo como es en Europa, nos confiamos, ya lo ha comentado Eduardo, pues nos relajamos con una serie de proveedores, sobre todo con Rusia, que lo teníamos, vamos a decir, cercano y fácil. Y claro, cuando surge un incidente, cuando surge un conflicto como el que tenemos ahora en Ucrania, pues ¿qué pasa? Pues que se disparan los costes, claro. Si estrangulo la oferta, si mi proveedor habitual, el que iba a ser seguro, de repente ya no es tan seguro y tengo que empezar a repartir, pues todos esos lugares desde donde nos mandan gas natural, dicen, yo te lo mando, el gas natural, lo vas a tener. O sea, ahora que resulta que yo no creo que vayamos a tener mucho problema de suministro de gas natural. El problema lo tenemos aquí abajo. Yo te mando el gas natural, pero ha subido el precio, la oferta y la demanda. Habéis oído hablar de la oferta y la demanda y del mercado. Por lo tanto, este es
O sea, este es la paradoja o el trilema, por seguir esa palabra, o el problema que tratamos de resolver siempre desde el mundo de la energía. ¿Cómo hacemos que todos los que necesitamos y estamos pidiendo en cada minuto de nuestra existencia de energía la tengamos? Es decir, le demos a un botón y aparezca, y cuando lo damos otra vez ya no esté. Eso se llama seguridad y acceso energético, que cuando lo paguemos, en fin, sea algo que podamos pagar, subirá, bajará o estará épocas más barato o más caro, dependerá de determinados factores, pero que sea algo asequible para la mayor parte de los consumidores. Y ahora le estamos pidiendo esa tercera condición, que es la que nos está condicionando esa transición energética, la que nos está obligando a ir a ese escenario de renovables, bueno, con todo este recorrido. Me quería parar porque es que luego cuando hablemos o discutamos de este tipo de cosas, creo que es importante tenerlo en mente. Preguntas infinitas. Ahora mismo la palabra por excelencia también, aparte de todas estas que he dicho, es la de incertidumbre. Seguramente no hay coloquio, entrevista o artículo que habléis sobre cualquier situación económica, pero sobre todo en el mundo de la energía, con la incertidumbre. Como ya nos hemos hecho muchas preguntas y ya me ha lanzado muchas Eduardo, no voy a leer todas las que tengo aquí, todas las que plantea el conflicto en Ucrania, todas las que plantea la respuesta de los gobiernos y de las políticas, cómo está respondiendo Europa, cómo está respondiendo cada Estado miembro de Europa, cómo estamos respondiendo los consumidores, cómo está respondiendo la demanda, cómo nos va a afectar eso al crecimiento, al PIB, al empleo, a la inflación. ¿Qué parte del gas natural vamos a sustituir por otras alternativas y cómo va a sustituir Europa ese gas natural ruso en el que estábamos tan confiados? Europa ha emitido en los últimos meses unos documentos que ha llamado Repower EU, o sea, como reenergizar la Unión Europea, en la que plantea una serie de objetivos y medidas para reducir prácticamente a cero la dependencia del gas ruso en los próximos, creo que establece un horizonte de 3 años. Hay mucho voluntarismo. O sea, son unas cifras, en fin, que si bueno, mira, vamos a reducir, como hoy tenemos tantos BTNs de Rusia, pues vamos a ir reduciendo esto de otros sitios, esto de tal, esto de hidrógeno, esto de renovable, tal. Bueno, lo que no hemos hecho en 25 años lo vamos a hacer en 3 años. Obviamente no vamos a llegar a eso, pero sí sirve, o sea, todos hemos interpretado que nos está lanzando una señal de decir, tenemos que adoptar una serie de medidas como Europa, porque si no, seguiremos dependiendo de Rusia, sea hoy con guerra o sea mañana sin guerra. Es decir, la guerra acabará, esperemos, en algún momento, pero o sea, la cuestión es volver a depender. Ya se acaba, ahora nos vuelve a mandar Rusia el gas, volvemos al escenario de partida. Nunca volveremos a ese escenario de partida. Se supone que hemos aprendido. Bueno, esas son algunas de las preguntas. Con lo cual, juro que no estaba preparado porque has hablado de Churchill. Entonces, a mí me suele gustar mucho esta frase que debió decir Churchill, yo no estaba cuando la dijo, que es algo así como el verdadero ingenio, o sea, realmente el reto de la humanidad de ingenio está en ser capaz de evaluar, y yo añadiría, y tomar decisiones en entornos en los que la información es incierta, a veces azarosa o aleatoria y conflictiva, es decir, de toda la información que nos llega, de todas las opiniones que nos llegan, de todas las posiciones que nos llegan, los gobiernos, las empresas y yo diría los ciudadanos también a nuestro nivel, tenemos que ir tomando una serie de evaluaciones y decisiones sobre cuáles son las mejores opciones, cuando no es evidente, nada es evidente en un escenario incierto. Entonces, yo creo que no nos exime de analizar y de tomar las decisiones, y lo hablo ya a nivel de los gobiernos, que son seguramente los que tienen ahora la mayor responsabilidad. Ahí es donde se demuestra la capacidad. En entornos, digamos, estables, amigables y evolutivos, pues bueno, en fin, digamos que es relativamente fácil tomar esas decisiones. Ahí, afortunadamente, y también pasó muy rápido sin citar todas ellas, la mayor parte de los países y continentes del mundo tienen ya compromisos para esa transición energética. Veis en este mapa están marcados los que todavía están legislando, los que ya tienen planes y estrategias marcadas. Europa está marcado en legislación, quiere decir que está ya establecido como objetivos y como, digamos, planes específicos para alcanzar esa transición energética. Digamos que los amarillos serían los más adelantados, el azul oscuro son los que están, bueno, avanzando o estableciendo esos objetivos y dando pasos, y a medida que vais hacia el azul más claro, pues digamos son las zonas del mundo donde hay quizás sí declaraciones políticas, pero no
planes y políticas específicas para hacerlo. La Agencia Internacional de la Energía suele emitir todos los años unos informes, creo que tengo alguna gráfica en alguna imagen, en la que habla de escenarios y habla del escenario de las políticas ya establecidas. Ellos diferencian cómo vamos a llegar al 2030 o al 2050 con lo que hoy hay firmado o garantizado por los gobiernos, y luego establece un escenario que llaman el que sería necesario. Es decir, ¿cuál sería necesario para llegar a ese 1,5 grados, digamos, para no sobrepasar el 1,5 grado de temperatura del mundo? ¿Y cuáles son las políticas que hoy están? Y hay un gap, hay una diferencia. Es decir, no llegamos al 1,5 grados, digamos, de salto o por debajo del 1,5 grados, como está establecido por los científicos, solo con las políticas que hoy están establecidas. Necesitaríamos que otros países, otras regiones se vayan uniendo. Y también reseñamos, me suele gustar destacarlo, que a nivel empresarial, es decir, ¿dónde está la resistencia para avanzar hacia la transición energética? Pues aparentemente en ningún lado. Estamos todos de acuerdo, estamos los ciudadanos de acuerdo, están los países y los gobiernos de todo tipo y color de acuerdo estableciendo políticas, y las empresas son las primeras que ya están firmando compromisos de emisiones cero a 2030, a 2040, a 2050. Empresas de todos los sectores. No estamos hablando solo de las empresas amigables. Las empresas del sector, por ejemplo, del petróleo y del gas natural, las que hasta hace poco podían ser las enemigos de ese tema, están todas ellas estableciendo políticas de emisiones cero en los próximos 10, 20, 30 años. Cito el caso de Repsol, quizá la más próxima y la más conocida para muchos de nosotros, que hace unos años estableció un compromiso de emisiones cero al 2050, incluso reflejándolo a nivel contable. Es decir, redujo el valor patrimonial de la empresa haciendo una serie de descuentos, estableciendo los costes, decías tú antes, lo que vamos a tener que sufrir, lo que nos va a costar. Bueno, pues esa pérdida de valor de la empresa por el hecho de ser emisiones cero en el 2050 lo reflejó ya contablemente. Otra cuestión es que en el camino, o sea, una cosa es que digas que el 2050 es emisiones cero y otra es la velocidad a la que vayas, las medidas que sigas o las expectativas que tengas de cómo lo vas a hacer, que normalmente podemos estar todos de acuerdo hacia dónde vamos, pero en el camino vais a ver que nos vamos vamos a debatir mucho los caminos que vamos a seguir. La Unión Europea es la líder, es la que está marcando el camino. Veíais que estaba en amarillo y realmente es la Unión Europea la que más ha tirado desde la famosa COP de París para establecer esos objetivos y para hacer que todo el resto de países y todo el resto de continentes vayan en esa línea. La cuestión con las emisiones de CO2 es que no es una cuestión local. Como suele decir el CEO de Repsol, precisamente, da lo mismo la tonelada de CO2 que se esté emitiendo en Shanghái o en Zumárraga. Él sabéis que es de Zumárraga, entonces por eso suele usar el ejemplo. Efectivamente, nos da igual dónde se emita la tonelada de CO2, es un problema global. O sea, no es cuestión solo de que Europa se ponga a hacer los deberes, es que se lo tiene que poner todo el resto del continente. Europa tiene sus planes, primero sus objetivos, sus directivas. El último que emitió fue el acuerdo llamado el Acuerdo Verde Europeo, el European Green Deal, que se ha traducido en el Fit for 55. Eso quiere decir que el objetivo es reducir el 55% de las emisiones ya al 2030, en ese camino a cero emisiones del 2050. Para eso tiene una serie de objetivos, lo veis aquí: reducción del 55%, 40% de energías renovables en el consumo final de energía, 36% de reducción de eficiencia energética al 2030 y una serie de inversiones y de esfuerzos económicos para hacerlo. En España, exactamente en el mismo, siguiendo, digamos, esa estela, la Unión Europea obligó a que todos los Estados miembros hagan sus planes nacionales integrados. España tiene su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el famoso PNIEC 2030, donde es coherente con ese mandato de la Unión Europea y establece sus propios objetivos de reducción de emisiones, algunos más ambiciosos incluso que los de la Unión Europea. Veis que el objetivo de España es llegar al 42% de renovables en el consumo total de energía en el año 2030, sobre el 40% que marca Europa, y también está movilizando una serie de fondos y de medidas para alcanzarlo. Y en Euskadi también hay una serie de planes en coherencia, digamos, o alineados con esos objetivos para trasladar esos objetivos a nuestra escala. Lógicamente no siempre se puede trasladar y cuanto más pequeño es el foco, es decir, no se puede trasladar el mismo objetivo, no tenemos el mismo recurso renovable que pueden tener otras regiones, otros países, pero en ese sentido sí que también se está manteniendo. Una de las preguntas que antes hacía, si Europa está
no sé, has dicho haciendo el Canelo o algo parecido. Bueno, el presidente de Repsol ha utilizado esa expresión. Sí, es una expresión muy suya, sí, la usa para muchas cosas. Estamos haciendo el Canelo con... un poco sí. Yo, en ese sentido, soy muy defensor de la Unión Europea. No está haciendo el Canelo marcando el camino, porque es lo que tiene que hacer y porque, además, esa oportunidad, que luego vamos a hablar, los primeros que la tienen es la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea puede ser, aparte de ser el líder, vamos a decirlo así, por cuestiones de sostenibilidad o por cuestiones casi morales de esa reducción de emisiones, puede ser, además, en su beneficio, en el de su industria, en el de sus empresas. Esa es la pata que le está faltando. O sea, yo sí soy crítico con la Comisión Europea, sobre todo porque no está ligando adecuadamente, y ahora lo veremos en un minuto, esa necesaria transición energética, ese ir hacia las renovables, esa reducción de emisiones, con los aspectos industriales o empresariales, con el impacto, con el beneficio, con la oportunidad para el sector industrial europeo que eso está suponiendo. Como pasa en muchos países, y eso pasa en España también, no tanto en Euskadi, afortunadamente históricamente en eso lo hemos llevado más junto, la política energética está por un lado y la política industrial está por el otro. Y cuando vamos a hablar de energía y de renovables, tocas la ventanilla de renovables y cuando dices, no, y la industria, dices, no, si es industria, vaya a la otra ventanilla. Los programas de la industria están al lado. Es que si usted hace inteligentemente su transición energética, el primer beneficiado va a ser su industria y su empresa. Ya, pero es que eso es empresa, vaya a la empresa. Y si vas a la empresa y empiezas a hablar de energía, me ha pasado a mí en el gobierno español. Hola, que venimos a plantearle unos proyectos de renovables. Ah, no, eso es en el MITECO. Vaya usted al Ministerio de Transición Ecológica. Digo, no, son proyectos industriales. Es la industria vasca, española, la que... Ya, pero como va de renovables, el programa, o sea, el que le recibe es el otro. Que no. Y en Europa, en Bruselas también pasa eso. Es si habéis estado alguna vez, la DG Ener y la DG Grow. La DG Ener, la energía, la DG Grow, la desarrollo económico e industria. Oiga, siéntense un día juntitos y háganme las dos estrategias a la vez. Y hágame la estrategia energética para que apalanque, impulse y traccione de la parte industrial y no deje a su industria al albur de que ese paraíso renovable que vamos a construir en Europa esté lleno de cositas fabricadas en China. Espero que no haya ningún chino en la audiencia. Uno de los riesgos que corre la Unión Europea, una de las ingenuidades que podemos cometer y que llevamos cierto camino, es que llenemos Europa de parques fotovoltaicos, de parques eólicos y de todo tipo, digamos, de instalaciones renovables y de redes, y que porque no hemos atendido la parte de la cadena de valor industrial, una vez más sea la puerta de entrada para un montón de fabricantes, productos o tecnologías hechas en China, pues por la sencilla razón de que son capaces de hacerlos con menores costes o, tú lo has dicho antes, sin atender a los estándares de sostenibilidad y ya me atrevo a decir incluso de derechos humanos en algunos casos con los que hay que fabricar las cosas. Porque si en Europa exigimos que se fabrique de forma limpia, sostenibilidad, atendiendo a derechos humanos, sin emisiones, con ciclo de vida, todas esas cuestiones, ¿por qué dejamos que entren productos chinos más baratos, lógicamente, porque no son capaces de darnos esos certificados? Ese es el pecado, yo creo, de Europa. No el estar tirando este carro y no el estar marcando que es la transición energética lo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, estamos siendo ingenuos en no trasladar eso a beneficio de la industria. Esto es un listado de todas las que, digamos, hemos categorizado en lo que llamamos transición energética. ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Qué vamos a necesitar en los próximos 30 años? ¿Qué inversiones para hacer esa transición? Bueno, pues eficiencia energética, electrificación de consumos, generación renovable, almacenamiento de energía, hidrógeno, tecnologías digitales. Todo eso, o sea, todo lo que encaje en eso, la taxonomía que hablabas tú antes, esa es la taxonomía sostenible. Eso es, en principio, lo que diríamos que es transición energética. ¿Inversión en gas natural? No, porque no es emisiones cero. ¿Necesitamos gas natural? Sí. ¿Necesitamos inversión en gas natural? Por supuesto. Está ahora Alemania haciendo contrarreloj, construyendo 2 o 3 plantas de regasificación, como Bahía Vizcaya Gas, como la que tenemos ahí fuera. Ellos no tenían apenas en Alemania. Bueno, pues están contrarreloj construyendo
plantas de gas natural licuado, están trayendo barcazas de gas natural licuado que ponen frente a las costas para licuar el gas. Es decir, están haciendo todo ese esfuerzo en gas natural. ¿Eso es inversión en transición energética? Pues estrictamente hablando, no. ¿Es necesario para seguir teniendo energía suficiente y asequible en los próximos 30 años? Pues sí, hay que hacerla. Aparte nos viene muy bien porque hay empresas vascas que han estado haciendo plantas regasificadoras por todo el mundo que ahora de repente se están hinchando. En concreto, una ingeniería muy conocida de Bilbao se ha llevado 2 de esos contratos y va a tener los próximos años un montón de carga de trabajo porque saben hacer las plantas regasificadoras que en Alemania, curiosamente, no saben hacer y no han hecho nunca. Yo os llamaría la atención sobre 2 apartados, electrificación de consumos y renovable. De aquí al 2030, lo que hay que hacer para avanzar en la transición energética son 2 cosas. Electrificar consumos, o sea, conseguir que consumos que hoy estamos haciendo en base a gas natural o petróleo, y creo que todos vosotros seguramente estáis haciendo consumos energéticos con gas natural o con petróleo en vuestra casa o en vuestro coche. El primer avance es electrificar, en la medida de lo posible, esos consumos. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente, no hay algunas excepciones, pero la mayor parte de la energía renovable de la que podemos disponer es eléctrica, es electricidad. O sea, hoy la energía renovable es energía eléctrica. Estos 2 son los 2 conceptos, las 2 categorías en las que de aquí al 2030 no hay que hacer equilibrios, no hay que hacer inventos, no hay que correr riesgos. Si electrificamos consumos y si ponemos instalaciones renovables, estamos acelerando o avanzando en la transición energética. Electrificar consumos, vehículo eléctrico, bombas de calor, calefacción y aire acondicionado en edificios basado en electricidad, o sea, todo lo que sea usos industriales que hoy están utilizando gas natural que podrían electrificarse, sobre todo con bombas de calor y otro tipo de procesos, todo lo que se pueda hacer sustituyendo gases fósiles por electrificación, en principio estamos reduciendo emisiones, porque gran parte de esa electricidad ya puede venir de la energía renovable. Las renovables, que antes no lo he dicho en el triangulito del trilema, no he hecho el repaso, no le he hecho el examen, le he hecho a la nuclear y le he hecho al gas natural. Las energías renovables, hasta hace unos años, hasta hace 5 o 10 años, solo cumplían una de esas 3, que era la sostenibilidad. Las energías renovables son limpias, no emiten nada, ni CO2, ni gases, no emiten nada. Eran caras, no estaban en el nivel de desarrollo comercial que estaban otras, entonces eran más caras. O sea, todos hemos pagado más cara la factura de la luz durante los últimos 25 años, mientras hacía el despliegue eólico y solar en España, porque tenían un coste que había que pagar y que iba a la factura. Y no eran de acceso seguro. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, el sol luce de día y el viento sopla cuando quiere. Básicamente, si me voy a las 2 principales. El almacenamiento de energía hoy todavía no es una realidad comercial, no podemos almacenar en grandes cantidades esa energía eléctrica, así que teníamos renovable ¿cuándo? Pues cuando si lucía el sol o si soplaba el viento. Eso, hombre, mucha seguridad energética no es. No creo que al darle al interruptor en casa, si nos sale un letrero que dice no, está parado el viento, no tiene usted electricidad en este momento, pues seguramente nos iba a dar un disgusto en cuanto a la seguridad energética. Hoy las energías renovables ya han resuelto uno de esos 2 problemas, el coste. La energía eléctrica renovable hoy es la más barata que hay en el mercado eléctrico. Vamos a dejarlo ahí con la nuclear. O sea, si queréis empatamos con la nuclear. Pero hoy la energía eólica, la energía solar es de lejos mucho más barata que la energía generada con carbón, con gas natural o con fuelóleos. Y seguramente me atrevería a decir que en según qué casos o en según qué centrales, más barata que con las nucleares. Seguimos teniendo el problema de la seguridad de acceso, porque el almacenamiento todavía no está garantizado y hoy en día todavía, digamos, si solo tuviéramos renovables, pues tendríamos que estar al albur de lo que se produzca en los parques eólicos o en los parques solares y lo poquito que se puede almacenar pues en empresas en embalses hidráulicos o en alguna otra modalidad. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que la tecnología, sobre todo la de almacenamiento, en los próximos años es la que se espera que vaya cubriendo ese gap, o sea, que haga que la renovable pueda ser, de aquí a 10, 15 años, cumpla esa tercera condición que hoy no cumple. Por eso digo, estas 2 son la clave. Y voy a hablar ahora un poco de eólica cuando vaya
a desgranar cada una. También me lo has pedido que hable un poquito de eólica, hablaré un poquito de eólica. Del hidrógeno verde voy a pasar un poco por encima, si luego me hacéis alguna pregunta, voy a ella. Electrificación, redes eléctricas. Hace falta, o sea, una de las áreas en las que va a haber mucha inversión en los próximos años, todo lo que tenga que ver con las redes eléctricas. O sea, las redes eléctricas pasan a ser de simplemente la forma en la que teníamos de que de una central fuera a nuestras casas la energía eléctrica, al lugar donde se intercambia energía en todos los sentidos, porque ya muchos de vosotros tenéis generación de energía en vuestras propias casas y cada vez va a haber más los llamados prosumidores, que consumimos pero también generamos. Tenemos vehículos eléctricos que van a estar demandando o cargando energía eléctrica en un montón de lugares. Tenemos una gestión de esa demanda eléctrica. Tenemos el tema de que está digitalizada la red, con lo cual es mucho más eficiente, mucho más controlable, mucho más seguible. Claro, con la digitalización surgen otros riesgos como la ciberseguridad. Hay mucha gente preocupada con la ciberseguridad. ¿Qué pasa si estos hackers que deben estar en algún lado entran en la gestión digital de las redes y deciden que mañana nos cortan a todos la red? Es decir, plantea un montón de retos. Veis que esto está cogido de Eurelectric, que es la Asociación Europea de Empresas Eléctricas, en la que plantea con un simple dibujito todos los elementos o agentes, como suele decir, que intervienen ahora mismo en la nueva red eléctrica y todos los retos que tiene el ser capaces de gestionar e integrar eso. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí va a haber mucha inversión, y va a haber mucha tecnología y va a haber mucha demanda. Y luego hablaré de un país que sabe mucho de hacer cosas eléctricas. Os he dicho antes que tenía una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. Esta es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía en dos escenarios. Bueno, no voy a entrar mucho en esos escenarios, pero ya veis que no difieren en mucho. La curva azul es la eólica y la curva marrón es la potencia fotovoltaica que va a haber instalada en el mundo. Ya veis que hay el año de referencia es el 2021, es un estudio que parte de lo que hay instalado en el 21, o sea, hasta el 21 es lo que hay. Y hacia el 2050 esa es su previsión de evolución. Bueno, pues ya veis qué es lo que se va a instalar en el mundo en cuanto a potencia eléctrica. Veis en esa maraña de rayas ahí abajo que se mantienen o bajan, están la nuclear, están las hidroeléctricas, está el carbón, está el gas natural, está el petróleo, ahí están todos. Las únicas que suben de forma tremenda en el segundo de los escenarios es la azul, energía eólica, la marrón, energía fotovoltaica, capacidad, potencia. Eso es potencia que va a estar instalada para poder generar electricidad. En esa evolución, España está bien situada. España, el sistema eléctrico español, cuando hablamos de Euskadi, a veces hablamos del tema eléctrico en Euskadi. Euskadi está dentro del sistema eléctrico ibérico, incluso ni siquiera español, porque tenemos un mercado unificado con Portugal. Es seguramente de los más equilibrados que puede haber en Europa en cuanto a fuentes de energía. El mix energético que se habla, el mix eléctrico en este caso. Tenemos nuclear, tenemos centrales de gas natural, renovables, hay una alta producción hidroeléctrica, alta eólica y creciente fotovoltaica. Hay momentos, digamos, se puede seguir además en red eléctrica, pero vamos, la media de este año puede estar entre el 40 y el 50% de la demanda eléctrica a lo largo de los días es renovable, combinando en renovable hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica. Puede haber del orden de un 20% de nuclear, que es la base, y el resto se va cubriendo con gas natural, queda todavía alguna central de carbón. Es decir, en ese sentido es de los mixes más equilibrados. Y España, en los próximos años, según los planes que tiene el PNIE que hablábamos antes, va a tener exactamente este crecimiento. O sea, lo que va a crecer es la eólica y la fotovoltaica, y probablemente todos los demás estén por ahí abajo, manteniendo el gas natural o manteniendo la hidroeléctrica, porque tampoco hay mucho más donde hacer. Embalses o presas no se van a hacer. Se supone que yo tenía que estar haciendo presas según la especialidad que hice, pero no he hecho ninguna todavía. La eólica, me paro un momento en la eólica. La eólica, fijaros qué crecimiento tienen previsto los organismos que trabajan en esto. Esto ya no va al 2050, eso es el 2026. O sea, este es el año 2021 en el que hoy estamos con 837 gigavatios instalados. Bueno, pues en 5 años, para cubrir los objetivos que tenemos de descarbonización y según las previsiones que hay de lo que se está trabajando, estaríamos hablando de llegar a prácticamente 1.400 gigavatios, que es mucho,
que es una burrada, yo diría, de potencia instalada. Ya veis que está muy repartido. A nosotros lo que nos interesa como mercado es esta otra mitad, porque hay una mitad de esa potencia que se hace en China. Ahí no tenemos nada que hacer porque es para los chinos. Son parques eólicos que producen, fabrican, instalan y se comen los chinos. Y el resto del mundo, bueno, pues veis que aquí está Europa prácticamente, UK está ya separado, Vietnam, o sea, el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos. Ese es el crecimiento de la eólica. Este es el específico de la eólica offshore, que va a ser quizá una de las de más crecimiento en los próximos años. Dentro de todo el mundo del sector eólico, el offshore, lo que se construye en el mar, va a ser lo que más crecimiento va a tener. En Europa, sobre todo en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, son los que más potencia van a instalar. Y aquí veis, vuelvo a una cosa que hacía referencia antes, dos empresas que, al menos por sus sedes centrales, son vascas. Iberdrola y Siemens Gamesa, todavía creo que son vascas. La mayor parte de la tecnología eólica en el mundo, los líderes hoy todavía son empresas europeas. La energía eólica es una tecnología que surgió en Europa, que se desarrolló en Europa y donde hoy todavía, insisto, los grandes fabricantes son europeos. Esa es una de las cuestiones que hoy está en riesgo, me atrevo a decirlo así, porque Wind Europe, la Asociación Europea de la Energía Eólica, lo está diciendo, el que tal como está diseñado el mercado eólico, porque se está haciendo bastante mal todo el tema de las subastas, la normativa, la regulación y el despliegue de los parques eólicos en Europa, Siemens Gamesa está perdiendo dinero. Creo que lo leéis en las noticias. Pero es que Vestas también está perdiendo dinero. GE Renewable, que aunque es americana, tiene su sede de renovables en Europa, también está perdiendo dinero. Nordex Acciona, que está aquí en alguno de estos montones, está perdiendo dinero. Todos los grandes fabricantes europeos de aerogeneradores están perdiendo dinero hoy. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se puede estar perdiendo dinero en un mercado que tiene esos crecimientos de, como se suele decir, de doble dígito, basado en producto tecnológico, con un crecimiento tremendo en todos los países del mundo, con inversión en I+D, es decir, con un producto diferencial, no es un producto básico? Bueno, pues, y si están perdiendo dinero los fabricantes de aerogeneradores, todos sus proveedores, toda la cadena de valor europea, incluida la vasca, que la tenemos muy importante y ahora haré una pequeña referencia, pues os podéis imaginar cómo están. Claro, si no gana dinero mi cliente, el proveedor difícilmente. A esto hacía referencia cuando decía que a ver si vamos a llenar Europa de parques eólicos y en el entretanto vamos a ahogar y a matar a la industria eólica del continente. Paso muy por encima el tema digital. Es un tema que también va a tener mucho desarrollo, la necesidad de gestionar los datos, de acceder a los datos y de gestionar y de facilitar y mejorar todo el sistema en base a datos. Y aquí hay un tercer tema, que cuando se habla de descarbonización, y que a nosotros como... y ahí voy a una de las preguntas que me hacías, el tema de Guardian, ¿no? Cómo una empresa intensiva en consumo de energía puede hacer para descarbonizar sus procesos y sus productos, pero seguir siendo competitiva. Claro, el problema no es descarbonizamos mañana, pero ¿a costa de qué inversiones? ¿O con qué impacto en tu cuenta de explotación o en tu competitividad? Algunas inversiones me descarbonizo y ahora mi producto es más caro. Y el que no ha descarbonizado, entonces me va a quitar esa cuota de mercado. Volvemos a los países que no están jugando con las mismas reglas que nosotros. Aquí se está haciendo un esfuerzo en Europa y debo decir que en Euskadi además también hay varias iniciativas en ese sentido, que es de tratar de ayudar a la industria, sobre todo a los sectores intensivos en consumo de energía, electrointensivos, pero también intensivos en gas natural y en otros procesos, a reducir sus emisiones, a descarbonizar sus procesos, utilizando ¿qué? Pues en la medida de lo posible esas tecnologías que la cadena de valor de servicios energéticos ya está en condiciones de ofrecer. Ahí están los suministradores de electricidad y de gas natural, que a veces ayudan también, pero realmente los que son clave aquí son los que están en condiciones de ayudar a introducir fuentes renovables en los procesos, a electrificar, otra vez, como decía antes, la generación de calor en los edificios o en los procesos, las empresas que están trabajando en el hidrógeno renovable, todo lo que tiene que ver con la gestión energética. Esa es una de las... O sea, este es un reto
para todas estas empresas. O sea, esto es lo que tienen, a veces llamamos reto por no decir dificultad, ¿no? Reto suena más. El reto lo tienen aquí. La oportunidad la tienen los que están trabajando aquí. Los que saben que pueden tener un montón de empresas pidiéndoles ayuda, pidiéndoles tecnología, pidiéndoles servicios para poder reducir sus emisiones sin perder competitividad. Ojo, ahí no es solo una cuestión también económica. Hemos hablado de regulación, ahí hace falta también que en Europa nos pongamos serios y digamos, vale, si a este señor le estamos pidiendo que esté descarbonizado y que el acero sea verde o que la pieza de fundición sea verde, no me traiga usted de otros sitios acero que no sea verde, ¿no? Bueno, retos. El del hidrógeno voy a pasar un poco por encima y si hay mucho interés y me preguntáis, ahí también hay oportunidades. Lo que pasa que yo, tal como lo veo, el hidrógeno todavía nos queda un rato. No tanto como a la fusión, esa que han anunciado esta mañana, pero vamos, entre la fusión y las renovables está el hidrógeno a medio camino. Simplificando, ¿eh? Luego no me saquéis un titular con esto. Y termino con Euskadi. En Euskadi tenemos una oportunidad. ¿Por qué tenemos bueno, esta me la voy a saltar. ¿Por qué tenemos una oportunidad? Pues porque hemos sido capaces de hacer una estrategia, la llamada especialización RIS3, que son las áreas en las que empresarialmente o industrialmente Euskadi es un país potente, con unas empresas potentes, entonces ha establecido una serie de prioridades y unas de ellas, veis que es energías. El Gobierno vasco me ha puesto ahí energías más limpias. A mí no me gusta nada las energías más limpias. Energía es energía. Ni más limpias ni menos limpias, o sea, las que hagan falta en cada momento. Pero bueno, ellos decían que vendía mejor poner energías más limpias, no hay nadie del Gobierno tampoco, y como quiero usar los gráficos suyos, pues de momento no he tachado más limpias. Energía es una área prioritaria desde el punto de vista del desarrollo tecnológico industrial del País Vasco. No os voy a abrumar con las cifras, las tenéis ahí por si las queréis repasar, pero yo siempre me quedo con dos cosas. 26.000 personas, prácticamente 25.986, hay trabajando en Euskadi en empresas relacionadas con las cadenas de valor de energía. Hoy, aquí, en Euskadi, 26.000 personas. Empresas que, en su mayoría o en un gran porcentaje, están haciendo un importante esfuerzo e inversión en I+D. O sea, son empresas, las que están en el ámbito de energía, que mayoritariamente diríamos son empresas muy competitivas, muy internacionalizadas, que se diferencian por la innovación y por la capacidad de dar respuesta, digamos, de forma innovadora y de forma tecnológica a los retos, pero que no compiten en coste. O sea, el día que el sector energético se convierta en una pelea por el coste, estamos perdidos. Yo voy avisando. O sea, si lo que se trata es de ser únicamente competitivos en costes, no somos el país adecuado para competir en costes. O competimos en diferenciación, en innovación, en respuesta, en servicio, en ir tecnológicamente siempre un poco por delante del siguiente competidor, o lo vamos a pasar mal industrialmente hablando. Estas son las áreas de especialización de esa estrategia, la que os decía, la estrategia de especialización inteligente. Hemos establecido una serie de áreas prioritarias, no os voy a contar todas, ahí están, digamos, un poco puestas cuáles son las señas de identidad o los aspectos más destacados de alguno. Aquí veis el desglose de esas personas, esas 26.000 personas. ¿En qué sectores están? Pues mirad, los más fuertes en empleo son el de redes eléctricas y el de eólica. ¿Os acordáis que os he dicho antes que las inversiones en redes eléctricas van a ser muy importantes los próximos años? Pues afortunadamente estamos en un país en el que el 24% de ese empleo está en empresas que trabajan y producen equipos para generar, transportar, distribuir o consumir energía eléctrica. Somos un país muy eléctrico. Siempre hemos dicho que somos un país muy de fabricación, muy metal mecánico, sí, pero que no se nos olvide que somos también muy eléctricos. Y un 20% de esas personas, un 19%, están trabajando en eólica. O sea, las dos cadenas, bueno, y no me olvido de ellos. Y luego están los del petróleo y el gas natural. Las tres cadenas de valor más potentes industrialmente que tenemos en energía en Euskadi son, por ese orden, redes eléctricas, eólica y petróleo y gas natural. Y aquí veis lo que están invirtiendo en I+D esos sectores, que prácticamente mantiene ese orden. Redes eléctricas el que más, eólica, en almacenamiento se está haciendo mucho esfuerzo, sobre todo en los centros tecnológicos, en solar fotovoltaica, y el gas natural y el petróleo están un poco por detrás. Empresas que están prácticamente en todo el mundo, y esto es lo que os decía antes. Esta es la que llamamos cadena de valor de las redes eléctricas inteligentes en Euskadi. Todas esas empresas con
una serie de infraestructuras, de laboratorios, de ensayos, de desarrollo de equipos, están trabajando en redes eléctricas. Como ejemplo, hace un año se inauguró eso que se ha llamado el Global Smart Grids Innovation Hub, que Iberdrola ha puesto en marcha, en el cual muchas de esas empresas están trabajando juntas en desarrollos digitales para las redes eléctricas. En eólica, y específicamente en eólica offshore, lo mismo. Todas esas empresas que veis ahí son empresas que están ubicadas en Euskadi, que tienen centros de trabajo o fábricas o departamentos de ingeniería en Euskadi y que están trabajando en los distintos segmentos de lo que es un parque eólico offshore. Le he puesto el círculo, hemos llamado la atención sobre la parte offshore flotante. Los parques eólicos flotantes son los que se van a hacer en la próxima década. O sea, hay muy poquitos hechos y se están empezando a construir algunos. Es una tecnología para aguas profundas. O sea, los parques eólicos offshore, los que están en el mar, los primeros que se han hecho, sobre todo los del Mar del Norte y en el Mar Báltico y en una serie de lugares del mundo, se hacen en aguas poco profundas. Eso quiere decir que el aerogenerador está apoyado en el fondo. Este que veis aquí, que es un parque de Iberdrola que está en Wikinger, en la costa alemana, en el Mar del Norte, está apoyado en el fondo. Es una profundidad de 30 a 40 metros. Vamos a decirlo así, sale a cuenta llegar con una estructura metálica hasta el fondo. Cuando la profundidad es mayor de 50 a 60 metros, no sale la cuenta. Entonces, en ese caso se van a hacer plataformas flotantes. Es decir, el aerogenerador va a ir apoyado sobre una plataforma que va a flotar, como las plataformas petrolíferas. Eso ya tecnológicamente todavía está, bueno, digamos que en prototipos los desarrollos, y comercialmente todavía es caro. Es decir, hoy en día la energía generada en un parque eólico offshore a fondo fijo ya es competitiva. La flotante todavía va a tener que recortar. Nuestra costa tiene mucho calado. Nuestra costa es solo agua profunda. O sea, ni en Euskadi ni en el resto de España. O sea, si en España se hacen parques eólicos offshore, que todos esperamos que se hagan en los próximos años, serán flotantes. No hay alternativa a hacerlos a fondo fijo. La buena noticia es que hay ya un grupo de empresas aquí en Euskadi que están trabajando en un grupo de trabajo que hemos creado desde el clúster de energía, el grupo de trabajo de eólica flotante. Les hemos creado hasta una marca específica para ellos, que están trabajando en conceptos y tecnologías de plataformas flotantes. Veis que hay hasta 5 empresas. BIMEP es la zona de ensayos que hay en Arminza, que es del EVE, donde se están ensayando algunos de estos, en concreto el de SciTech. Esta va a estar instalado ahí. Hay esas 5 empresas, están ya haciendo ensayos, algunos en canal, algunos en prototipos a escala, algunos todavía en modelos de ordenador, están desarrollando cuáles son las plataformas flotantes de los parques eólicos, de los aerogeneradores que se van a instalar. Vamos a ponerlo a partir del año 2008-2010. Esa sería, digamos, el... Perdón, 28-30, sí, que ya no sé ni en qué año. O sea, dentro de 8 años yo creo que empezaremos a verlos. Y termino con una iniciativa que esta ha sido el Gobierno vasco el que la ha movilizado con Iberdrola y con Petronor de socios. Nosotros estamos ayudando en lo que podemos, que es lo que os decía antes, ayudar a las empresas altamente consumidoras a reducir, lo han llamado Net Zero Basque Industrial Supercluster, que es tratar de que esos sectores industriales reduzcan sus emisiones de CO2 en proceso a través de distintas tecnologías. Uno de los que más avanzado está en ese tema es Petronor. O sea, al hilo de ese compromiso que os decía que Repsol tiene de en el año 2050 ser una empresa de emisiones cero, Petronor ha hecho su propio plan y Petronor, la refinería de Muskiz, tiene ya un plan para ser emisiones cero en el año 2050. Este dibujo, este es como la carta a los Reyes Magos de Petronor ahora que estamos en Navidad. Es como les gustaría que fuera la refinería en el año 2050. Es como un poco de Disneylandia, visto desde ahora, pero bueno, afortunadamente para todos, porque es una refinería en la que puede que haya algo de entrada de materia prima de crudo, de petróleo, pero veis que ya están entrando materiales reciclados, plásticos reciclados, residuos orgánicos, biogases, electricidad renovable para generar hidrógeno verde en electrolizadores, hidrógeno verde como materia prima para el proceso. ¿Y qué van a generar? Más hidrógeno para otras industrias, productos químicos, biocombustibles sostenibles de emisiones cero, combustibles sintéticos para los barcos, camiones e incluso para la aviación. Es decir, es un concepto de refinería sostenible o emisiones cero. Ese es el plan con el que está trabajando Petronor al 2050.
Y ahí tiene una importancia relevante esto que habéis oído hablar del Corredor Vasco del Hidrógeno, que es la iniciativa que Petronor está liderando, con el cual va a hacer en los próximos años 3 prototipos de electrolizadores. Es decir, va a generar 3 plantas de generación de hidrógeno verde para distintas aplicaciones de esas que veis ahí, para empezar a trabajar en esas tecnologías y para empezar a ver la viabilidad de que ese, digamos, dibujo ideal, ese escenario un poco paradisíaco de la biorefinería del 2050 pueda llegar a ser. Eso es básicamente lo que, cuando decía antes, el reto que tienen las industrias consumidoras de energía y emisoras de CO2, ese es el reto, ¿eh? Imaginar cuál va a ser tu proceso emisiones cero en unos años y, claro, que esto sea competitivo, que todos estos productos que están saliendo por aquí tengan un mercado y tengan unos clientes y los compren. Y como estas son las conclusiones, que es un resumen de todo lo que he dicho durante este rato, no lo voy a leer, y como termino con tu Churchill, ya que lo has citado, yo suelo decir que lo único que podemos hacer en esta guerra, y perdonar por lo de guerra en la transición energética, es merecer el que las cosas salgan como queremos. Es decir, lo que no hay que escatimar son esfuerzos, recursos y a veces pues predicar, que es lo que nos toca a algunos, para que eso se pueda hacer. Si luego sale o no sale, o si por el camino se nos cruza una guerra de las de verdad, de las que no nos deja hacer las cosas como queremos, pues bueno, eso lo tendremos que explicar a posteriori. Suelo decir que esto de los culpables de esta situación energética que a todos nos complica y sobre todo a los consumidores más vulnerables no son las energéticas. No soy el defensor de las energéticas, pero si somos estrictos, el problema es esa guerra que ha surgido, que ha cambiado, digamos, el rumbo del mundo y el rumbo de la energía, básicamente en Europa. Si vais a otros países del mundo, no están como estamos nosotros en Europa. Entonces, vamos a tratar de encontrar dónde están las causas de los problemas y vamos a tratar de ponerles soluciones inteligentes. Y yo aquí lo dejo. Si queréis preguntarme cualquier cosa, a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, José Ignacio. Hay que agradecerle. Se dice que el que sabe, sabe resumir. Y yo creo que este es un ejemplo, porque este es un tema muy, en fin, que da para mucho. Yo creo que has trasladado mensajes muy claros, muy sintéticos y muy seguibles. Bueno, pues yo tengo alguna pregunta, pero supongo que habrá también interés en el... ¿Cómo ha influido en nuestro trilema, en los 2 primeros triángulos, la decisión política del equilibrio Marruecos-Argelia con respecto a nosotros? O sea, es decir, sobre la fuente de energía y sobre el coste. Geopolítica. Yo no sé de geopolítica, o sea, de energía sé algo, de geopolítica poco. Argelia es históricamente un proveedor, digamos, importante de gas natural para toda Europa, específicamente para nosotros. Tenemos el tubo, la conexión directa con Argelia. El conflicto, vamos a decir, o el problema Argelia-Marruecos y la forma en que ha reaccionado el gobierno español apoyando a Marruecos, que aparentemente ha hecho que Argelia deje de ser un aliado o un gobierno amigo, yo las informaciones que tengo, insisto, y no soy alguien que esté encima del problema, es que el volumen de gas que seguimos recibiendo de Argelia no se ha visto notablemente reducido. O sea, Argelia sigue siendo un proveedor de gas natural a España. En condiciones de precio quizá algo más caro o peores de las que tendríamos una relación normal, posiblemente. Ahora, también os digo que hoy en día el precio del gas natural no es tanto una negociación de uno a uno de proveedor. O sea, las señales son los mercados. Hay mercados establecidos, los llamamos mercados del gas natural, que es el que marca la señal del precio de gas natural. Ahí sí puede haber acuerdos, digamos, de largo plazo, puede haber acuerdos marco, puede haber contratos preferentes, pero una vez que los mercados, o sea, esa curva de oferta-demanda marca la señal de precio, si Argelia va a seguir vendiendo gas natural a España, no va a hacerlo, o sea, no va a perder parte de esa venta o de ese precio, mi opinión, únicamente por cuestiones que además yo si tuviera que apostar, y ya digo que no entiendo esto, yo creo que ha sido un conflicto pactado. Otras opiniones al respecto es que Estados Unidos, digamos, padre de ese acuerdo, de esa posición con Argelia y con Marruecos, está cubriendo
la parte del suministro del coste que Argelia, digamos, haya podido dejar de suministrar a España. Por eso, yo en esos temas ya tan en los que interviene tanto más la política que puramente, digamos, la oferta y la demanda de gas natural, no creo, o sea, y no soy tampoco defensor del gobierno español, no creo que el gobierno de España haya hecho un movimiento tan burdo como, digamos, enemistarse o romper con el gobierno de Argel, principal suministrador de gas natural, sin tener algún tipo de contraprestación, algún tipo de acuerdo que no necesariamente es público. Pero eso ya es opinión casi de lector de periódicos, no de profesional del tema. Se ha quedado por ahí colgando, me parece una cuestión muy interesante, que es el tema de la fusión. Porque se dice en esos medios de un modo un poco chistoso que efectivamente la fusión es la energía del futuro y siempre lo será. Entonces me gustaría saber cómo ve usted este tema de la fusión y de esta información que ha dado recientemente Estados Unidos, donde las cifras uno duda mucho si son homogéneas. Si es cierto que efectivamente se ha creado más energía de la que se ha invertido, pero no sabemos la que se ha invertido referido a qué estado de todo el proceso. Por ahí va el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu primera frase, la de que es la energía del futuro, y no voy a decir siempre, pero casi siempre lo será. O sea, yo no voy a estar en el clúster de energía cuando la fusión sea una fuente de energía que cubra una parte del consumo. Ya no estoy diciendo que sea la panacea. Obviamente hay que seguir haciendo esos esfuerzos y para eso está la ciencia y para eso están los laboratorios en Estados Unidos y en Europa. En Francia está el ITER, que habréis oído hablar, que es una instalación que lleva, pues no sé, yo desde que empecé a trabajar, creo que 30 o 40 años, investigando en los procesos de fusión. Pero, por decirlo de una forma simplificada, de esta o salimos con lo que hay o no salimos. Al que esté esperando la fusión. Hola, eskerrik asko, porque ha sido muy interesante. Dos preguntas. La primera, no me ha quedado claro por qué vendría esa pérdida, esas pérdidas de esas compañías que están trabajando en la parte de generación eléctrica de las eólicas en Europa. Y la segunda sería, creo que se está haciendo algo de investigación en el tema de la acumulación de energía eléctrica en Euskadi. Y en esa electrificación que has mencionado, creo que sería muy importante que se pueda divulgar dentro de las sociedades esas del futuro la capacidad de acumular energía para evitar esos altibajos que tiene la producción de estas renovables. Empiezo por esta segunda, el tema del almacenamiento, y luego voy a la pregunta de eólica, las pérdidas de la eólica. El almacenamiento, efectivamente hay una iniciativa en Euskadi que ha salido últimamente mucho en los medios, que se llama Basquevolt, que es la posible implantación de una fábrica de baterías, pero para vehículo eléctrico. Es una tecnología de batería de estado sólido que está desarrollando sobre todo aquí en el CIC Energigune, el centro tecnológico que está en el Parque de Miñano. En la parte de movilidad eléctrica, es decir, las baterías, el almacenamiento de energía para el vehículo eléctrico, eso sí está más cerca en cuanto a coste. Sigue siendo más caro hoy el vehículo eléctrico que el vehículo de combustión interna, pero en los últimos 10 o 15 años ha bajado un orden de magnitud de precio. Es decir, la generación de baterías que hoy se está haciendo tiene una autonomía y un coste mucho menor que el de hace 10 o 15 años cuando empezamos a hablar de vehículo eléctrico. Cuando yo hablaba del problema de almacenamiento de energía, lo hablaba más a nivel macro, es decir, a nivel de energía generada. Es decir, lo ideal sería que los parques eólicos o los parques fotovoltaicos generan energía cuando sopla el viento, cuando luce el sol, en exceso, que generaran la que necesitamos en el mismo instante y la que pudiéramos almacenar masivamente para luego suministrarla en el momento que la vamos a demandar, de noche o cuando hay un pico. Esa es la otra, pero hoy todavía, y según en qué consumo, hoy tampoco nos sale a cuenta. O sea, a mí en mi casa poner placas solares fotovoltaicas con almacenamiento todavía no me sale. O sea, no es económicamente rentable hoy ni hacerlo masivamente, ni siquiera a nivel de cada consumidor. Sí, pero que no. Yo os invito a que hagáis los números, no sé, salvo que viváis en un chalet con una gran demanda y queráis tener la piscina climatizada, en fin, ese tipo de cosas, creo que os va a salir rozando el larguero.
Yo, si hay, digamos, gente solidaria que quiere hacer almacenamiento en su casa para cargar y suministrar al sistema a su costa, o sea, tú sabes la cuenta y no vas a ahorrar coste, o sea, todavía tiene que dar un salto. Así como el vehículo eléctrico, yo creo que ya es cuasi competitivo en el ciclo de vida total con el vehículo de combustión interna, el almacenamiento de energía cuando se produce, o sea, el guardar la energía en exceso que se produce, sea en tu casa o sea en un parque eólico, hoy todavía no está la cuenta. Y no hay, digamos, capacidad de almacenamiento suficiente para hacer eso que decía yo, para que sea segura. O sea, fijaros, yo creo que no hay ningún bien de consumo, lo suelo decir a veces, que en el momento que lo quiero, le doy a un botón y lo tengo. Y en el momento que no lo quiero, le doy al mismo botón y ya no lo tengo y no lo pago. Pensar si hay alguna cosa que consumáis todos los días y que además no se puede almacenar, porque el agua se puede almacenar, la comida se puede almacenar. No hay prácticamente, y no sé si la telefonía podemos hacer alguna disquisición sobre si es el mismo caso, pero le dais y viene, y le dais y no viene, y te cobran solo el rato que ha venido. Y no se puede almacenar. O sea, el misterio de la energía eléctrica es que en ese mismo momento que le damos al botón hay alguien en algún lugar del mundo que ha puesto en marcha un generador eólico, fotovoltaico o de gas o de carbón para suministrar esos vatios hora que le estamos pidiendo. Bueno, hoy todavía la tecnología de almacenamiento no hace posible que podamos guardarla, es decir, ya la usaremos cuando sea. La eólica, o sea, sería muy complejo porque el funcionamiento del mercado eólico, básicamente, a ver si lo trato de resumir. Hay un problema, o sea, los parques eólicos, sobre todo en Europa, en otros países del mundo también, pero en Europa hoy en día se adjudican por subasta. Eso quiere decir que los gobiernos del mundo dicen, voy a adjudicar 2.000 megavatios de parques eólicos. Dígame usted a qué precio va a vender la electricidad de los parques eólicos. Las empresas promotoras ofertan un precio que es bajo y a partir de ahí piden a los que fabrican los aerogeneradores que fabriquen un aerogenerador que le haga rentable esa venta. El mecanismo de subastas, sin entrar en muchas profundidades, ha sido suficientemente perverso, vamos a decirlo así, o competitivo, para que hayan habido precios muy bajos, lo cual es bueno para el consumidor. Es decir, la energía eléctrica que están suministrando esos parques eólicos de esas subastas es muy competitiva, pero ¿eso qué ha hecho? Que toda la industria que hay detrás fabricando esos aerogeneradores hoy en día esté con el agua al cuello por ser optimista. Resulta que, por ejemplo, os digo, hay subastas de parques eólicos y de parques fotovoltaicos que se han subastado y que se han adjudicado del orden de 30 euros megavatio hora, y yo creo que ahora que todos estamos ya, en los últimos meses nos hemos aprendido esto de los precios del mercado eléctrico, no sé a cuánto estará hoy, a 180, a 200. O sea, una energía eléctrica que el gas natural nos está haciendo comprar a 200, resulta que los parques eólicos la están vendiendo a 30. Bueno, ese diferencial es el que está haciendo que todos esos fabricantes de aerogeneradores, toda la industria eólica que hay en Europa, no es capaz. O sea, no hay la posibilidad industrial de hacer aerogeneradores en determinadas cantidades que sean capaces de producir a 30. No sé si es 60, es 70, no es 200 tampoco, pues he dicho que es más barato. Entonces, sin entrar en muchas profundidades, el, digamos, mal diseño de las subastas y de los mercados, digamos, de los parques eólicos, sobre todo en Europa, está haciendo que haya ese gap entre el precio que podría pagarse por la eólica y el que están obligando a suministrar a la industria. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos de esos promotores dicen, a ver, ¿quién me vende un parque eólico? ¿Quién me vende un aerogenerador que pueda generar 30 euros? El europeo dice, yo no. ¿Y dónde lo encuentra? En China. Ese es el problema. Buenas tardes. Siguiendo en esa misma línea, me imagino que el tema fotovoltaico, que según has presentado en los gráficos es el que se va a disparar, a nivel de producir y generar cadena de valor en los módulos fotovoltaicos, que es la mayoría del dinero que entra o que se introduciría en la economía, según tu opinión, ¿crees que es imposible poder desarrollar dentro de País Vasco, España, Europa, producción de módulos fotovoltaicos? ¿Y qué es lo que habría que hacer? Porque, por ejemplo, para las baterías sí que parece que se está trabajando y, sin embargo, los módulos fotovoltaicos no sé por qué nadie quiere plantear nada.
Y por otro lado, muy interesante lo del trilema, pero me gustaría que encajases y hablaseis, porque siempre he hecho en falta, yo creo que cualquier charla, jornada, plan que hable de energía, tiene que dedicarle un 20% a eficiencia, ahorro de energía, que es la energía que entraría en el trilema perfectamente. Me gustaría que nos dieses tu opinión sobre, en el País Vasco, las empresas a nivel de eficiencia y ahorro, ¿a qué han llegado o qué camino tienen por recorrer? Porque yo creo que sí que se han hecho esfuerzos, pero me gustaría tener una posición de decir, todavía queda, para llegar a ese 35% de ahorro y eficiencia que es general, nos queda muy poquito, un 10%. Nos queda prácticamente todo. ¿En qué situación estamos? Vale. Muy buenas preguntas. La primera, la de la fotovoltaica. La fotovoltaica, otra vez, las paneles fotovoltaicas fue una tecnología que se desarrolló inicialmente en Europa, o sea, por empresas europeas, y había algunas americanas. Y como ya sabes, pues vamos a decir que a partir del año 2010 de ese orden empezaron a fabricarse en China, pues a unos costes absolutamente competitivos, y son los que han sido capaces de hacer de quedarse con el mercado. O sea, hoy día no hay ni uno. Pues habrá anecdóticamente producción de paneles fotovoltaicos en Europa o en Estados Unidos. Todo viene de China. Hay algún fabricante coreano, creo, pero básicamente es China. Lo perdimos. Entonces, se está dando esa historia. O sea, llevamos los últimos 10 años instalando un montón de fotovoltaica en todo el mundo, específicamente en Europa y en España, a mayor gloria de la industria o de la tecnología china. Todo. Bueno, todo. Pues efectivamente. Sí. Yo suelo decir que si nos ponemos atentos, oímos las risas en China cada vez que desarrollamos un plan de desarrollo de fotovoltaica en Europa. Bueno, por dar una pincelada ¿hay alguna posibilidad? Me preguntabas. En los últimos 2 años, y ahora diré qué es lo que puede haber ayudado a eso, está habiendo una especie de movimiento que algunos llaman de relocalización de la fabricación de paneles fotovoltaicos en Europa. Hay 2 cuestiones que han ayudado o que están ayudando. Uno, un cambio tecnológico. Hay una tecnología, yo no soy especialista, pero hablan de la HTJ, heterojunction, o sea, hay un determinado tipo de tecnología para fabricación de esos paneles con un mayor grado de eficiencia, que se está desarrollando sobre todo por empresas europeas, hay algunas empresas alemanas especialmente que la están desarrollando, y que pueden ser competitivos con la fabricación de paneles en China. De hecho, está habiendo ahora mismo construcción de fábricas de paneles fotovoltaicos con esa tecnología. En Alemania hay varios proyectos, hay alguno creo que en Sevilla, ha salido alguna noticia. Entonces está habiendo un movimiento. La segunda cuestión que está ayudando a eso, aparte de la tecnológica, ha sido el tema de los problemas de cadena logística y el confinamiento. Vaya, es decir, cuando pasamos esos años en todo el mundo diciendo que cuando nos faltaban mascarillas y nos faltaban respiradores, porque parece que había cosas que solo se fabricaban en China, en muchos sectores ha habido un cierto movimiento de relocalización, o como lo han llamado, el reshoring, la palabra inglesa, de volver a fabricar por lo menos aquellos componentes o aquellas cuestiones que podemos considerar que son críticas para no tener una absoluta dependencia en este caso de China. Entonces, bueno, juntando un poco todo, está habiendo proyectos. De hecho, aquí hay una empresa del grupo Mondragón que es fabricante de líneas de ensamblaje, o sea, líneas de producción de paneles fotovoltaicos, cuyo mercado fundamentalmente ha sido China durante los últimos años. Entonces, me decían que en las últimas 2 ferias europeas, la mayor parte de las consultas les estaban llegando de empresas europeas. Entonces, que estaban muy optimistas porque estaban viendo que podría haber, digamos, la construcción de una serie de fábricas y, por lo tanto, que hubiera una cierta cuota. La Comisión Europea ha puesto en marcha un programa, que llaman el IPCI, para destinar fondos más o menos masivos a aquellas empresas europeas que estén dispuestas a crear fábricas de paneles, que es una iniciativa igual que la que hicieron en su día, tú lo has dicho, con el tema de las baterías. Cuando vieron que nos iban a jamar también otra vez el tema de las baterías los chinos y los coreanos, hace 5 o 6 años la Comisión Europea puso en marcha la Battery Alliance, que llamó, que era otra vez una cantidad más o menos importante de fondos
para que empresas europeas, en consorcios o de forma aliada, tuvieran fábricas de baterías y entraran a llevarse al menos una parte del mercado de las baterías. ¿Es posible? Pues si somos un poco optimistas, yo espero que sí. Te contesto a la eficiencia, absolutamente de acuerdo contigo, pero con la eficiencia hay que tener en cuenta una cosa, si ves la curva de evolución de consumos totales, me da igual que la pongas en Euskadi o en España o en Europa o en el mundo, salvo confinamientos, pandemias y demás, es muy raro que esa curva de valor absoluto de consumo de energía haga así nunca, siempre sube. De hecho, la eficiencia en muchos casos la estamos midiendo ya con el concepto de intensidad energética, que es consumo de energía por producción de PIB. Es decir, lo que estamos diciendo es no queremos dejar de consumir energía contra nuestro confort o contra nuestra competitividad. Queremos seguir creciendo, tener más confort y tal, pero que el gasto de energía per cápita o por producción sea menor. Pero claro, el volumen no decrece. Es decir, el volumen del consumo total de energía. Entonces, efectivamente, la eficiencia energética es un vector que cumple los 3 del trilema, estoy totalmente de acuerdo, pero es que aplicada a la eficiencia nos va a seguir quedando, en el mejor de los casos, la misma cantidad absoluta de energía a abastecer. Entonces, hecho ese primer ejercicio, que ojalá sea 35, 40 o 50, como has visto los objetivos que tienen algunas a nivel europeo, pero luego el resto, o sea, lo que va a seguir produciendo, lo que va a seguir demandando energía, necesitas cubrirlo. Y ahí es donde entra, digamos, la pelea de las que hemos hablado. O sea, la eficiencia absolutamente necesaria, pero no nos va a restar. Y ya si hablamos de un país industrial como el nuestro, o si vas a Estados Unidos y ves el tipo, digamos, de gasto energético, incluso a nivel ciudadano que tienen allí, que no es comparable al que tenemos nosotros, vamos a tener necesidad de mucho volumen de energía. Yo te diría que industrialmente muy bien, o sea, seguramente Euskadi, yo diría que en España en general, pero especialmente en Euskadi, hemos tenido una cultura de la eficiencia energética mucho mayor que en otros sitios. Ha habido una actuación pública o un incentivo público mucho mayor que en otras zonas, pero también es verdad que la industria lo ha hecho por necesidad propia, es decir, el que era más eficiente era más competitivo. O sea, que en ese sentido, bueno, tiene su mérito, pero no ha sido un mérito desinteresado, ha sido un mérito interesado en la cuenta de explotación. En general, en Europa, yo te diría que a nivel de eficiencia, industrialmente, seguramente las empresas más eficientes las vas a encontrar en Europa por comparación con el resto del mundo. Y hay Estados Unidos es sabido y es claro que nunca nos va a ganar por eficiencia. O sea, en el coste de energía por precio, ellos nos ganan siempre por el precio, no por el volumen de energía. O sea, nos ganan. Es decir, si son competitivos y compite una empresa americana, va a ser por el precio al que accede a la energía comparado con el precio al que accedemos nosotros. O sea, la pelea de Europa ha sido siempre más en ser capaz de hacer lo mismo con menos energía. O sea, que en ese sentido partimos de una posición mejor, pero que también tiene menos recorrido. O sea, que al final estamos siempre limando la última tecnología para poder reducir el último kilovatio hora, ¿no? Entonces, sí, la eficiencia yo le doy toda la importancia que tiene, pero los deberes siguen estando ahí, ¿eh? Yo iba a preguntar sobre la fotovoltaica. Si quieres poner en tu chalet o en tu casa de vecinos fotovoltaica, necesitas Iberdrola, ¿no? O sea, necesitas a alguien que te ponga los paneles fotovoltaicos. Claro, sí, una vez te lo puede poner Iberdrola o te lo puede poner cualquier otra empresa, ¿eh? Sí. Es que hay varias empresas por ahí por Vitoria intentando poner. Sí. Por eso hago yo esa pregunta. Entonces necesitas tener también la electricidad normal. Sí. Porque no tienes reserva en las placas solares. Claro. Sí, necesitas, digamos, trabajar con una comercializadora. O sea, punto uno, para poner los paneles necesitas una empresa que te ponga los paneles. Sí. Ya está, y te pone los paneles y ya los tienes. Luego tienes que tener una comercializadora que es la que te va a vender la energía cuando la necesites. O sea, tú vas a autoconsumir, pero no vas a poder cubrir todo tu consumo en determinadas horas con lo que produzcas. Entonces, ahí hay un equilibrio en el cual cuando a ti te sobra, se lo vas a dar a esa empresa que a ti te vende energía, y cuando a ti te falte, ella te lo va a vender, pero te va a compensar. O sea, que tienes que tener las dos. Tienes que tener primero una que te ponga el panel y luego otra que te haga la venta de energía. Iberdrola lo que te ofrece dice, yo te hago las dos cosas. Sí. O sea, Iberdrola
A ver, no estoy haciendo propaganda. Iberdrola, su oferta... No, es que... Iberdrola Solar te dice, si me contratas a mí, yo te pongo el panel y luego viene este amigo mío de aquí, que es el de la comercializadora, y te hace el contrato de la energía. Claro. Ahora, pero puedes hacerlo separado, ¿eh? Sí, en una casa de vecinos es muy difícil poner muchos paneles en los tejados, porque o en balcones o en tejados o no sé dónde. No, bueno, lo normal es que lo pongas en el tejado, que tengas una cubierta. ¿En los tejados? Sí, en la cubierta. ¿Y lo tienen así? Sí. Vale. Y ahí tiene que haber un acuerdo de comunidad de propietarios. Bueno, tiene su pequeña complicación inicial, pero bueno, hoy en día se supone que es un tema que la mayoría de la gente de las comunidades están a favor de ir por esa línea. ¿A favor de? A favor de ponerlo, vamos, de que no debería haber problemas legales, vaya. Sí, que si le decíamos a Iberdrola porque nos gustaba. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Y si les parece... perdón, tienes una pregunta. Ha salido el término de basquetbol y ayer salía en la prensa también y en los digitales una importante inversión pública en este proyecto de más de 19 millones de euros. ¿A qué nivel está el desarrollo de este proyecto de baterías? Hasta donde yo sé, tampoco no es un proyecto, digamos, el que nosotros... la parte, como decía antes, como son baterías para el vehículo eléctrico, digamos, nosotros como sector energía, en la parte del vehículo eléctrico, la batería la consideramos vehículo. O sea, digamos que tenemos... A nosotros lo que nos importa el vehículo eléctrico es que carguen, o sea, la parte de carga. La alimentación. Pero bueno, el proyecto está en diseño, es decir, hoy todavía no hay más que un proyecto, un anteproyecto hasta donde yo sé de la fábrica que se construía, y sobre todo la cuestión es que la tecnología está todavía en desarrollo. Es una tecnología, digamos, distinta a la de batería de ion litio, que es un poco la que hoy en día se está poniendo. O sea, es una tecnología que aparentemente va a ser menos dependiente del litio, no va a necesitar tanto el acceder a la materia prima litio, y puede ser más eficiente en términos, digamos, de coste, de relación coste-autonomía. Todavía hay un desarrollo tecnológico que hacer. O sea, estamos hablando de que de aquí a unos años esa tecnología estaría en condiciones de competir con el litio. Pero bueno, el Gobierno vasco y el CIC Energía UNE tienen el compromiso de hacer ese desarrollo, por eso hay esa dotación, digamos, de financiación pública. Hay también socios privados, creo, que están entrando en la sociedad. Y bueno, previsiblemente sería un proyecto industrial, o sea, una fábrica que no sé exactamente qué planning están manejando, pero yo hablaría de 4 o 5 años para que pudiera entrar en producción un proyecto de ese estilo. Bueno, pues si les parece, le agradecemos a José Ignacio su exposición y su capacidad de responder, y dada la hora, pues clausuramos la jornada. Muchas gracias.